Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Me emociona muchísimo saber que están listos para un nuevo vídeo. Y como ya lo vieron en el título, el tema que nos ocupa hoy es Demet Özdemir vs Can Yaman. Un tema que estoy segura ha estado en la mente de muchos de ustedes. Hoy nos sumergiremos de lleno en los momentos más intensos, los más controvertidos y, por qué no decirlo, los más dramáticos de esta relación mediática que tanto nos ha cautivado. Prepárense porque vamos a desenterrar algunos secretos, a revivir emociones y, sobre todo, a intentar comprender lo que realmente sucedió detrás de las cámaras, y también delante de ellas, en este drama turco que tanto nos apasiona. Pero antes de que nos adentremos en el chisme, quiero pedirles un favor enorme: suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traigo contenido que les va a encantar y, sobre todo, que los mantendrá informados. Y ahora sí, comenzamos. Para aquellos que son nuevos en el fascinante mundo de las series turcas o que, quizás, no estén tan familiarizados con este drama en particular, permítanme hacer un breve resumen. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkencikus, traducida al español como Pájaro Soñador. La química entre ellos era innegable, era una chispa que traspasaba la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno a nivel mundial, conquistando a audiencias de todas las latitudes. Los fanáticos se enamoraron de su historia de amor en la pantalla, y pronto, como era de esperarse, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación fuera del set. Todos queríamos que la magia continuara, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió después? Bueno, la historia dio un giro inesperado, un vuelco que sorprendió a todos. La relación, que parecía prometedora y llena de futuro, se convirtió en una verdadera montaña rusa de emociones, con acusaciones indirectas, declaraciones que mantuvieron a los medios y a los fans en un constante estado de expectación y, ¿por qué no?, de asombro. Y hoy vamos a desglosar esos momentos, esos instantes que dejaron una huella imborrable y que, sin duda, marcaron un antes y un después en la relación entre Demet y Can, tanto personal como profesionalmente. *** Los primeros indicios de conflicto, celos y presión mediática. *** Uno de los primeros puntos de conflicto que salieron a la luz, que comenzaron a filtrarse a los medios, fueron las acusaciones de celos. Según diversos medios de comunicación, la fama de Can Yaman, que crecía a pasos agigantados, generando un fenómeno de fans a nivel mundial, comenzó a generar tensiones en la pareja. Se hablaba de un Can celoso de la atención que Demet recibía, sobre todo porque en un principio, la serie parecía posicionar a Demet como la gran estrella. También se mencionaba que Demet se sentía agobiada por la creciente fama de su compañero, por la constante atención mediática y, sobre todo, por el escrutinio de los fans. Es importante recordar que estas situaciones, muchas veces, son especulaciones que se publican en los medios, rumores alimentados por fuentes anónimas, y que, en ocasiones, son exageradas o incluso inventadas con el único objetivo de generar morbo y aumentar las ventas. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la presión mediática, el constante escrutinio de la prensa y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de manejar, sobre todo cuando estás en el ojo público y estás experimentando una relación romántica. La vida privada de los actores se vuelve pública, y cualquier gesto, palabra o mirada es analizada y comentada al detalle. Imaginen la dificultad de mantener una relación en esas condiciones, donde cada movimiento es interpretado y juzgado por millones de personas. *** El rumor de la pelea en el set, ¿qué sucedió realmente? *** Otro momento clave que generó mucha controversia y alimentó los rumores de crisis, fue la supuesta pelea en el set de grabación. Se rumoreó con insistencia, que hubo discusiones fuertes, que incluso involucraron gritos y lágrimas, y que el ambiente de trabajo se había vuelto muy tenso. Algunos testigos, de los cuales nunca se reveló su identidad, afirmaron que la tensión entre Demet y Can era palpable, que se podía cortar con un cuchillo, y que el ambiente en el set se había vuelto muy pesado e insoportable. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la gran pregunta que hasta el día de hoy sigue sin respuesta definitiva. Las versiones son diversas y contradictorias y nadie, ni Demet ni Can, ha confirmado públicamente los detalles de lo sucedido. Lo que sí es seguro es que algo sucedió, algo que afectó la dinámica entre los dos actores y que inevitablemente se reflejó en su comportamiento en las entrevistas y en sus interacciones en las redes sociales.
este tipo de situaciones. Como las discusiones en el set, suelen ser comunes en cualquier ámbito laboral, pero en el mundo del espectáculo, y especialmente en el rodaje de una serie de éxito, la presión, el estrés y las largas jornadas de trabajo pueden generar tensiones y roces entre los miembros del equipo. A esto hay que sumarle las expectativas de los fans, la presión de los productores y la constante necesidad de mantener la serie en lo más alto de las audiencias. *** Las redes sociales, un campo de batalla de emociones ***. Y hablando de redes sociales. Vaya, las redes sociales. Se convirtieron en un verdadero campo de batalla. En esta era digital, las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo, y en el caso de Demet y Can, jugaron un papel crucial en el desarrollo de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Las publicaciones enigmáticas, los mensajes indirectos, las eliminaciones y los likes sospechosos. Todo era interpretado como una señal de lo que estaba sucediendo entre ellos. Los fans, como detectives incansables, analizaban cada foto, cada comentario, cada me gusta, buscando pistas sobre su relación. Era una época intensa, donde cada movimiento de Demet y Can era diseccionado y comentado al detalle. Las redes sociales en este contexto se convirtieron en un espejo de sus emociones, en un escaparate de sus conflictos y en un canal de comunicación con sus seguidores. Publicaciones que parecían inocentes adquirían un significado más profundo, y cualquier interacción entre ellos era interpretada como una confirmación o negación de los rumores. La falta de comunicación directa, las indirectas y los mensajes crípticos solo alimentaban la especulación y la incertidumbre, generando aún más ruido mediático y, por supuesto, mayor expectación por parte de los fans. *** La reacción de Can Yaman y el rumor de compromiso ***. Un episodio que generó mucha controversia, y que dejó en evidencia la tensión entre los dos actores, fue la reacción de Can Yaman ante un rumor de compromiso entre Demet y Ouzhan Kok, su actual esposo. En aquel momento Can hizo declaraciones que fueron interpretadas como una crítica, o al menos, como un comentario poco favorable hacia la relación de Demet. Estas declaraciones, que fueron tomadas con sorpresa y malestar por algunos fans, generaron un revuelo en las redes sociales y avivaron la polémica. Muchos acusaron a Can de inmadurez, de no saber lidiar con el éxito y con la vida personal de Demet. Otros, en cambio, lo defendieron, argumentando que solo estaba expresando su opinión y que no había que exagerar la situación. Lo cierto es que las declaraciones de Can, en ese momento, fueron interpretadas como una señal de celos o de resentimiento, lo que solo sirvió para alimentar los rumores de una mala relación entre los dos actores. Este episodio, sin duda, marcó un punto de inflexión en la percepción pública de su relación. *** El distanciamiento definitivo, un adiós doloroso ***. Pero quizás el momento más duro, el que más dolor causó, fue el distanciamiento definitivo. Después de meses de especulaciones, indirectas y rumores, Demet y Can dejaron de seguirse en las redes sociales y dejaron de mencionarse en las entrevistas. La comunicación se rompió y la magia que una vez existió en la pantalla pareció desvanecerse por completo. Fue como si la historia de amor que tanto habíamos celebrado y disfrutado llegara a su fin, dejando un sabor agridulce en la boca de los fans. Este distanciamiento, que se hizo evidente para todos, fue el punto final de una relación que, sin duda, marcó un antes y un después en la vida de ambos actores. La ruptura de la comunicación, la falta de interacción en las redes sociales y la ausencia de referencias mutuas confirmaron lo que muchos temían, que la relación entre Demet y Can había llegado a su fin. El dolor y la tristeza de los fans fueron palpables, ya que muchos habían invertido emocionalmente en esta historia de amor, tanto en la pantalla como en la vida real. La esperanza de verlos juntos de nuevo, de que reconciliaran sus diferencias, se desvaneció, dejando un vacío en el corazón de los seguidores de Erkentzikos. *** Lecciones aprendidas, reflexiones sobre la fama y las relaciones ***. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta historia? Creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de esta experiencia. La dificultad de la fama en primer lugar, nos enseña lo difícil que puede ser lidiar con la fama y la presión mediática. En el mundo del espectáculo, la vida personal de los actores es constantemente expuesta y analizada, lo que puede generar mucha ansiedad y estrés. La constante exposición, el escrutinio público y la falta de privacidad pueden ser abrumadores y afectar la salud mental y emocional de las personas involucradas.
Asterisco 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 La complejidad de las relaciones asterisco asterisco En segundo lugar, nos recuerda que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Detrás de las cámaras hay emociones, sentimientos y conflictos que no siempre vemos. Las relaciones románticas en especial son difíciles de mantener, ya que implican compatibilidad, comunicación, respeto y compromiso mutuo. La presión mediática y la exposición pública pueden ser un factor adicional que dificulta la armonía en una pareja. Asterisco 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 La efímera naturaleza del amor asterisco asterisco Y por último, nos demuestra que el amor, a veces, puede ser efímero y que es importante aprender a aceptar los finales, por dolorosos que sean. Las relaciones pueden llegar a su fin, y es fundamental aprender a gestionar la tristeza, el duelo y la frustración que pueden surgir ante una separación. La vida continúa, y es importante enfocarse en el crecimiento personal y en la búsqueda de la felicidad. Asterisco asterisco El éxito profesional después de la tormenta, un nuevo comienzo asterisco asterisco. Pero, ¿qué pasó con sus carreras? ¿Cómo les afectó esta situación profesionalmente? Pues ambos actores, a pesar de la tormenta y de la enorme presión mediática, lograron seguir adelante. Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, protagonizando exitosas series como Mi Hogar, Mi Destino y Anfara. Ha demostrado su versatilidad, su talento y su capacidad para conectar con el público, consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Can Yaman, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, con proyectos en Italia y en otros países. Ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo, demostrando su talento y su profesionalismo en cada uno de sus trabajos. Ha demostrado ser un actor de gran proyección internacional, con una carrera prometedora y llena de éxitos. Ambos demostraron su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse, y lograron dejar atrás el drama del pasado, enfocándose en el presente y en el futuro. Asterisco asterisco Reflexiones finales. ¿Qué opina la audiencia? Asterisco asterisco. Ahora, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron los principales culpables de esta situación? ¿O creen que hubo otros factores involucrados? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan y debatir sobre este tema tan interesante. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las expectativas de los fans, la presión de los medios y el escrutinio público jugaron un papel crucial en el desenlace de su relación? ¿O creen que simplemente no eran el uno para el otro y que la vida los llevó por caminos diferentes? ¿Consideran que ambos actores manejaron la situación de la mejor manera posible, dadas las circunstancias, o creen que pudieron haber tomado decisiones diferentes? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia sobre la fama, las relaciones y la importancia de la privacidad? Asterisco asterisco Un agradecimiento sincero y la despedida asterisco asterisco. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por los momentos más duros, los más intensos y a veces, controversiales de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que este es un tema que genera mucho interés, y me da mucha alegría haber podido compartir con ustedes mis reflexiones y mis análisis. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Recuerden que sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Su participación, sus comentarios y su entusiasmo son el motor que me impulsa a seguir creando contenido. Y ahora, como siempre, les pido: denle me gusta al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son fanáticos de las series turcas y que estoy segura, estarán interesados en este tema. Compartan este vídeo para que más personas puedan conocer la historia de Demet y Can, y sobre todo, para que podamos seguir debatiendo sobre este tema tan interesante y apasionante. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque siempre les tengo preparadas muchas sorpresas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.